Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, en este primer módulo 1, el de las TICs en la sociedad, en esta primer semana de este módulo, de esta generación 77. Muy buenas noches. Bienvenida María Nili Grajales Tuk. En unos minutitos iniciamos, son las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Justo estaba dándoles la bienvenida. Espero se encuentre muy bien, María. ¿Le parece? Vamos a dar unos 5 minutitos, 3 minutos para que iniciemos. ¿Me escucha? María Nili. ¿Puede prender su micrófono si así lo desea? Hola, buenas noches, maestra, se escucha. Muchas gracias. También tenemos la opción, María y compañeros que se van a incorporar aquí. Gracias, María, que puede apagar su micrófono si así lo desea. Gracias. También tenemos el chat y también en este Meet tenemos la posibilidad de levantar la manita. Ahí está la mano levantada por si quieren pues que le responda alguna duda o comentario. Les doy la palabra, aunque en estos espacios abiertos de aprendizaje, recuerden que se realizan 2 espacios abiertos de aprendizaje, uno el miércoles y el otro el viernes. En el caso del día de hoy, pues miércoles 2 de julio de 2025, en este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, en esta primera semana del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77 del grupo 19, pues vamos a iniciarlo y a realizar este espacio a las 20 horas, 8 de la noche horario de la Ciudad de México, y el del viernes puse el horario a las 9 de la mañana. Esta primera semana ustedes tienen una sección que se llama definir el horario, que se encuentra dentro de la plataforma, dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad, y ustedes pueden votar en esta primera semana en qué horario les gustaría que sean ambos espacios. Obviamente los días ya están programados por nuestra dirección de diseño curricular, pero ustedes pueden elegir el horario que más se les haga conveniente. Yo por eso coloqué el día de hoy miércoles a las 8 de la noche y el viernes a las 9 horas. A partir de lo que ustedes decidan y voten literal en esta semana en la plataforma, dentro de la sección definir sesiones de espacios de abiertos de aprendizaje, pues ya la próxima semana ya les haré llegar los enlaces en su momento que se encuentran, les comento, en la pizarra de sesiones que está justo al lado de novedades dentro de la misma plataforma de este módulo 1, las TICs en la sociedad. Y bueno, sin mayor preámbulos vamos a iniciar. Les comento que estas sesiones, como las grabaciones, como las ligas de estos espacios abiertos de aprendizaje, se encuentran en la pizarra sesiones. Entonces, si tienen cualquier duda o comentario, les pido por favor en este caso, en el Meet en el que nos encontramos, pues alzar la manita, levantar la manita o colocar en el chat alguna duda o comentario. Y bueno, recuerden, muy importante, que participen activamente en estos espacios, ya que con base en ello, pues se colocarán sus puntos extras. Es muy importante decir que su ingreso y participación activa en estos espacios abiertos de aprendizaje les genera puntos extras que les ayudan a mejorar su calificación independientemente de las actividades a entregar, pues es muy importante por ello que asistan, ¿vale? Y bueno, vamos a iniciar. Este primer espacio abierto de este 2 de julio de 2025 tiene el propósito de explicar los temas como de esta semana 1 del módulo 1, las TICs en la sociedad, cómo mostrar las características, elementos de cada una de las actividades a entregar en esta semana, así como por supuesto responder cualquier duda y o comentario de parte de ustedes. Recuerden que el propósito del módulo 1, las TICs en la sociedad, les comento, es
usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora o asesora virtual maestra Nayber Reyes García dentro de la plataforma, dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, es a través del correo electrónico institucional, el cual es av.anaibet.reyes@prepenlinea-edu.mx. AV significa asesora virtual, ¿vale? Porque luego veo en todos mis mensajes que les coloco en novedades o anuncios y siempre al final les pongo AV, es asesora virtual, ¿vale? Y bueno, el foro Aprendiendo es como tal un espacio de comunicación, también un espacio de análisis y reflexión. Importante mencionar que sus participaciones en el foro Aprendiendo cada semana existe. Un foro Aprendiendo la semana 1, semana 2 y así sucesivamente. Sus participaciones en el foro Aprendiendo, les comento, para que conste, que quede claro, pues no cuentan dentro de su ponderación o valoración dentro de la calificación del módulo 1, únicamente es pues un espacio para dudas, para análisis, para que comenten pues los retos que han tenido, pero como tal dichas participaciones, reitero, en los foros aprendiendo de cada semana, pues no tienen un valor dentro de la calificación. Esto lo menciono desde este primer espacio abierto de esta primera semana del módulo para que luego digan, oiga maestro, ¿por qué no me calificó el foro aprendiendo? No, el foro aprendiendo como tal de cada semana es más bien un espacio para dudas, para reflexión, análisis, pero reitero, no tiene un valor dentro de la calificación del módulo. ¿Queda claro, María? Grajales y tú, si queda claro, ¿hay alguna duda? ¿O vamos bien hasta el momento? No, maestra, no tengo ninguna duda, gracias. Ok, bueno, gracias. Entonces ahí estoy, los de pronto los molesto para ver si siguen ahí o ya se fueron o andan allá comiendo, cenando algo. Bueno, háganlo, pero pónganme atención, por favor, ¿vale? Y bueno, también otra forma de comunicación que sin lugar a dudas les comento es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, es justamente la mensajería dentro de la plataforma. Esta se encuentra en la parte superior derecha dentro del módulo. Ahí está el icono o del globo de mensaje. Esa mensajería, ustedes si tienen algún mensaje en el momento en que ingresan a su módulo como una servidora, su asesora virtual, en el momento que tengamos cualquier mensaje de algún estudiante, ahí vamos a ver de quién es y con gusto le respondemos. En el caso de una servidora, su asesora virtual, yo tengo 24 horas para responder los mensajes, valga la redundancia, por mensajería dentro de la plataforma. Recuerden que es pues importante que ustedes estén constantemente ingresando a la plataforma, no solo a realizar las diferentes actividades, sino también estar al pendiente de que si tienen cualquier duda, pues con gusto una servidora les puede apoyar y responder estos mensajes dentro de la plataforma. Si bien existen directamente comunicación por correo, por foro de aprendiendo, pero la mensajería yo siempre les pido por favor que de preferencia cualquier comentario me lo hagan mandar, me lo hagan llegar por la misma, porque pues en el momento en que ingreso como ustedes a la plataforma, pues veo de quién es el mensaje y con gusto les respondo. Es muy importante mencionar que ustedes tienen un segundo intento en las entregas de la semana de las actividades, por eso les mencionaba hace unos minutos la importancia de estar al pendientes de su plataforma y de la sección de mensajes. Por ejemplo, si algún compañero o compañera por alguna situación entregó una actividad integradora con alguna situación, tal vez le faltó
un archivo o al archivo que subió no se puede abrir o tiene alguna cuestión como que le faltaron ciertos elementos que nos solicitan las instrucciones, que recuerden que con base en estos requerimientos pues son las rúbricas y por ende la evaluación de las actividades, tienen un segundo intento siempre y cuando esté abierta o activa la semana. Recuerden que las semanas del módulo 1, las TICs en la sociedad, dígame. María se prendió su micrófono. ¿Tiene alguna duda? Ah, ok. Creo que No, no. no, maestra, gracias. De nada, es que me sorprendió. Dije, ay, quiere hablar. Ok, bueno, entonces les comentaba yo que, bueno, tienen un segundo intento. Supongamos que por alguna situación la alumna eh, Ana Ivette, o sea, yo, supongamos que fuera alumna, subo una actividad y me faltó, no sé, por ejemplo, en el caso de la actividad integradora número 2, hay que subir dos archivos dentro de la misma actividad, un documento, archivo procesador de texto Word y uno en archivo hoja de cálculo Excel, ¿no? Entonces, supongamos que se me olvidó hacer el envío de una actividad, entonces yo le retroalimentaré: Ana Ivette, soy tu asesora Ana Ivette y te pido por favor que hagas tu segundo intento, el cual recuerda, puedes hacerlo dentro de la actividad integradora 2, dentro de la plataforma, pero tiene que realizarse antes del cierre de la semana, que en este caso la semana número 1 de este módulo 1 cierra este domingo 6 de julio de 2025 a las 23:55 horas y después de ese horario pues ya no se podría hacer un segundo intento, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que estén conscientes. Si ustedes por alguna situación no pueden realizar, en el caso de una servidora, su asesora virtual maestra Ana Ivette Reyes García, les comento, yo no puedo abrir actividades ni actividades formativas, ni cuestionarios socioemocionales, ni ningún elemento, ni foros, porque la plataforma no me lo permite. Únicamente yo puedo llegar a dar extensiones o prórrogas de entrega de actividades integradoras siempre y cuando me envíen un justificante médico o laboral, por favor, y que hagan esta solicitud 48 horas después del cierre de la semana de entrega de esa actividad integradora que desean realizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es muy importante que estén conscientes. De pronto tengo casos de que me indican, no sé, en la semana 3, maestra, ¿le puedo enviar las actividades de la integradoras de la semana 1, de la semana 2? No. Tienen solo 48 horas después del cierre de la semana. Estamos hablando que a más tardar, si el cierre es el domingo 6 de julio de 2025, pues tienen máximo hasta el martes de la siguiente semana, 48 horas y con justificante médico laboral para solicitar dicha prórroga o extensión de la actividad integradora. En el caso, es muy importante mencionarlo, de la actividad integradora 4, aún con justificante médico laboral, al ser un foro, la actividad integradora 4, que en su momento lo veremos la próxima semana, esa no se las puedo abrir, por lo que les comentaba que no me permite abrirles ni foros, ni cuestionarios, ni actividades formativas después de tiempo. ¿Ok? Y bueno, esta semana número 1 vamos a ver los contenidos de la unidad llamada Las TICs en la sociedad. Esta primera semana abrió el lunes 30 de junio de 2025 y cierra el domingo 6 de julio de 2025 a las 23:55 horas o las 11:55 de la noche. Acuérdense, son horarios de la Ciudad de México. Es muy importante que estemos conscientes de las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea CEP, los cuales pues deben de regir nuestras actividades y entregas y comunicación con los diferentes elementos. Primero, el primero de estas reglas es saludar y presentarnos ante cualquier miembro de la comunidad educativa a la que nos dirigimos, dígase
compañeros del grupo, estudiantes, docentes, asesores, SAMES, ADCs, etcétera. Segundo, evitar tutores, por supuesto. Segundo, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Cuarto, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, referir al nombre de la persona a la que nos dirigimos. Si estamos dirigiéndonos a algún compañero, siempre es importante saludarlo por su nombre. Hola Juan, hola Ana, hola Pedro, y pues despedirnos atentamente, su compañero o su nombre. Aunque si bien en sus participaciones en los foros aparece su nombre, siempre es importante que no, referirnos al nombre de la persona a la que nos dirigimos y despedirnos, por favor. Sexto, ser claros y corteses en nuestra comunicación. Séptimo, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita. Por ello, inclusive se recomienda que antes que ustedes hagan alguna participación o aportación, se recomienda que ustedes hagan primero la redacción en un documento procesador de texto para revisar ortografía y redacción, y una vez que ya lo tengan elaborado, pues hagan la publicación en el foro correspondiente o en donde quieran hacer ya sea la retroalimentación, etc. Octavo, respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa. Noveno, evitar escribir solo con letras mayúsculas, ya que en la comunicación virtual, cuando nosotros utilizamos o nos comunicamos en letras mayúsculas, se considera que esa persona pues está molesta con nosotros, nos está gritando, y si le ponemos en color rojo y en mayúsculas, ya le dijimos hasta groserías. Entonces, evitemos por favor el uso únicamente de letras mayúsculas en nuestros mensajes. Eso de decir, ay, es que lo coloco en mayúsculas porque así no se colocan acentos, es falso. Desde hace más de 20, 30 años las computadoras u ordenadores están adaptados, aún las letras mayúsculas se pueden acentuar. Entonces, por favor, usen letras mayúsculas y minúsculas en sus redacciones, en sus formas de comunicación virtual, para evitar malos entendidos y que no piensen que estamos molestos o molestas con las personas. Décima, evitar incluir imágenes en sus aportaciones o participaciones, sobre todo en foros, pues ocupan un gran volumen de espacio. La sugerencia es que si ustedes quieren, por ejemplo, explicar un tipo de búsqueda o un banco de información que consideren pues información confiable, en lugar de colocar una imagen, coloquen la liga, ya sea de la base de datos o inclusive un tutorial de uso de una aplicación o herramienta que ustedes están pues mostrando, para que a la persona que esté leyendo su comentario o las personas que están leyendo su comentario pues puede explicárseles un poco más. 11 o 11, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. 12, ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Se recuerda y se solicita de preferencia, sobre todo en los foros, que sus participaciones, en el caso de la actividad integradora 4, que es un foro de discusión, que no sean mayor a 5 líneas, aparte por supuesto de su saludo a su compañero o compañera del grupo al que se están dirigiendo, o inclusive en general al grupo, y al final su despedida. Ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. 13, no presentar información ajena como propia. 14, citar partes puntuales del mensaje que respondamos para no generar largas cadenas de texto. Esta 15, que es la última de estas reglas de comunicación virtual, nos dice indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información
con los que complementas tu aportación y que no te pertenezcan como autor. Y va muy de la mano con la 13ª de no presentar información ajena como propia, es decir, si ustedes en alguna participación citan o parafrasean alguna frase de algún escritor o inclusive lo vieron en una entrevista de algún personaje famoso, dígase cantante, escritor, etcétera, pues especifiquen dónde lo vieron y quién lo dijo. Por eso menciono esta cuestión de si tú mencionaste algún comentario o algún dato, cualquier otra información para complementar tu participación o tu comentario, pues hay que darle, como dicen, la referencia, quien lo dice, honor a quien honor merece, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, yo escuché esta frase que dijo, no sé, Albert Einstein o algún cantante o alguien que yo admiro y que me considero, pues es pertinente mencionarlo en esta participación. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, María? No, maestra, no tengo duda, gracias. Perfecto, bueno, ya vamos a entrar ahora sí que literal en materia, mencionando un poco los temas de esta semana 1, las TICs en la sociedad. En esta semana y en esta unidad en particular, nos habla que gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, del avance de las tecnologías, se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación. Y justamente yo les coloco en estos temas de la unidad cómo gracias al desarrollo de los medios masivos de comunicación, vamos a ver esta breve línea del tiempo que a grosso modo pues nos habla justo de esta evolución de estos medios, ¿vale? Aquí está, ahorita le voy a compartir la pantalla, creo que ya se está visualizando. A ver, ahí debe de aparecer. Ahorita, ahí está, línea del tiempo. Como sabemos, los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos estado interesados en compartir con los demás. El ser humano es un ser social. Aristóteles y demás lo mencionaban, pero desde la prehistoria, desde que el ser humano se empieza a compartir y volver y a darse cuenta de la importancia de la comunidad, de ahí de hecho la palabra comunicación significa y el origen es poner en común y se dan cuenta que al integrarse con otras personas y generar comunidad, generan comunicación y empiezan a tratar de compartir esos elementos. Entonces el ser humano empieza a través de pictogramas, de imágenes, tratar de mostrar en estas cuevas de hace 50.000 años antes de Cristo, empezar y en su proceso de evolución, pues a tratar de comunicar. Conforme fue generando una cultura, pues empiezan a desarrollar. Recuerden que los primeros antecedentes de la escritura fue con los sumerios en el año 5000 antes de Cristo, con los orígenes de Mesopotamia, los sumerios, de Babilonia y demás, en donde empiezan a generarse estas tablillas de barro con este tipo de escritura, donde ya hay un deseo de entender y comprender cómo ayudar a administrar los recursos para administrar y darle de comer a todas esas personas que ya vivían en estas ciudades de la antigüedad. Conforme el ser humano se da cuenta de esto, pues da la importancia de estar comunicándose, obviamente con la tecnología o herramientas que en ese tiempo pues eran mínimas y empiezan a surgir en el año 2400 antes de Cristo con los egipcios, pues los antecedentes del sistema postal. Hay algunas culturas como la persa, la china, la india y romana que desde el año 1874 a.C., pues ya tenían esta cuestión de transmitir mensajes a través de emisarios. Muchísimos años después, y ya con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en 1843 se directamente registra y patenta y se desarrolla
el fax, que se consideraba, bueno, se llamaba en ese momento el pantelégrafo, desarrollado por el inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain. Patenta la primer máquina de fax en el año de 1843, en particular el 27 de mayo, algunos años antes de que Alexander Graham Bell descubriera el teléfono. Este servicio de pantelégrafo se hizo muy popular en principios, si bien se desarrolla en el finales del siglo XIX, es a principios del siglo XX que los periódicos o medios que en ese momento se estaban desarrollando principalmente no solamente transmitían en el mundo y pues directamente texto, sino imágenes, que fue el uso que se le dio sobre todo, se le dio a este pantelégrafo o fax a partir de 1906, pero que en su momento solo se desarrolló en dos ciudades en Francia, en París y Lyon, y conforme se fue popularizando, pues se generó y desarrolló. También está el telegrama o el telégrafo, desarrollado como un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir señales acústicas. En su momento, pues emitía y genera un sistema de cableado telegráfico por todos los países del mundo, buscando justamente un tipo de comunicación más rápida, eficaz y personalizada, y donde se les cobraba a las personas directamente por cada letra enviada. A la par estaban ya desarrollándose, por supuesto, los medios impresos. Finales del el periódico surge los años en el siglo XVIII, pero tiene su boom sobre todo en el siglo XX. Por supuesto, las revistas, el periódico y los libros. A la vez, en 1876 es justamente el norteamericano Alexander Graham Bell quien patenta el 14 de enero de 1876 el teléfono como lo conocemos y que genera la oportunidad de un sinfín de desarrollos de telecomunicaciones. A la par de finales del siglo XIX, 1800, surge también los hermanos Lumière, que desarrollan en Francia lo que conocemos como el cinematógrafo. De hecho, las primeras exhibiciones de cine que hacen los hermanos Lumière de pues escenas cotidianas de lo que estaba pasando en el mundo es justamente pues proyecciones en la Ciudad de México de lo que grababan ellos en las estaciones de ferrocarril en Francia. Esto empieza a cambiar la forma en cómo las personas nos enteramos de lo que sucede, no con la rapidez que ahora tenemos, pero con base en ello se van desarrollando estas tecnologías, justo con este desarrollo de los medios masivos de comunicación. Aparte del cine, surge la radio. En 1901, Guillermo Marconi fue este italiano quien patenta como tal y se genera una de las primeras transmisiones de radio en el mundo. Aunque Nikola Tesla se considera tenía la idea, como tal Marconi fue el que genera una de las primeras transmisiones, y para 1926 se desarrolla y se inventa el televisor, la televisión, un medio de comunicación que sirve para transmitir información a distancia por medio de corrientes eléctricas y las ondas hertzianas de la imagen de un objeto animado. Es el escocés John Logie Baird quien genera la primera experiencia de la televisión a blanco y negro en los años 40, 50. La televisión a color es desarrollada por el mexicano y patentado por el mexicano Guillermo González Camarena. De hecho, a la fecha, XHGC, Canal 5, lleva las siglas en honor a González Camarena, porque fue él el que desarrolla y coloca las primeras transmisiones, no solo del telesistema de televisión mexicana, sino también las transmisiones de la televisión a color, que después le vende la patente como tal al gobierno de los Estados Unidos americanos, y que tristemente después de vender la patente, unos
ni años, meses después, fallece en un accidente trágico automovilístico. Para 1939 surgen los primeros ordenadores, computadoras u ordenadores, que son máquinas electrónicas que describen y procesan datos para convertirlos en información convenientes, desarrollados sobre todo en las universidades de Estados Unidos, la Mark I, la Mark II en la Universidad de Harvard, que empiezan a buscar que estas tecnologías de la información empezaran no solo a almacenar, a procesar información, sino que a partir de eso empezaran a analizar y a generar datos e información matemática que tal vez antes tardaban muchísimas personas en hacerlo y que gracias a estas tecnologías de la información pues se podían desarrollar. Pero lo más importante es que también no solo se quedó en la parte de las tecnologías de información de almacenar, sino que generaban y se permite la comunicación y retroalimentación. En los años 60, en particular en 1969 y los años 80, es el científico británico Berners-Lee quien idea el sistema de dominios o hipertextos, lo que conocemos también como el triple W o el famoso World Wide Web, desarrollado por Sir Berners-Lee, Timothy Berners-Lee, ese es el nombre de este Sir, que desarrolla los elementos que a la fecha nos permite la conexión junto con el apoyo del protocolo HTTP. En 1971 surge justamente el famoso email desarrollado por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Ray Tomlinson, y para finales de mediados de 1990 surgen las primeras redes sociales virtuales. En su momento era Messenger por Microsoft, en su momento, después surgen redes como Hi-Fi, MySpace, Facebook en los años 90, y para 1998 se genera el buscador Google, fundado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Esta empresa, como sabemos, actualmente una de las marcas más conocidos, es un buscador que nos permite hacer búsquedas instantáneas. Para el 2005 surge YouTube, en 2006 Twitter, un servicio de microblogging. Fundadores fueron Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams y Lisa Stone, quien en 2021-2022 le venden a Elon Musk, lo conocemos ahora como X. Para 2009 es el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton quien desarrollan, lo conocemos como WhatsApp, y años después le venden la idea y la aplicación a el señor Mark Zuckerberg. ¿De acuerdo? Y es muy importante mencionar esta evolución de estos medios porque a partir de esos elementos nosotros podemos considerar cómo estas tecnologías de la información y la comunicación, junto con el surgimiento de los ordenadores, por supuesto el Internet, nos han permitido que existen lo que conocemos ahora como los medios impresos o analógicos y electrónicos y recursos digitales. Y en este caso los medios electrónicos y tienen la posibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades de los jóvenes, pero también es importante decir, los libros no van a desaparecer, simplemente están teniendo la opción de los dos recursos. Es decir, tú puedes tener acceso a un libro, tanto impreso o analógico, ir y hojearlo y comprarlo, o tienes la opción también del ebook, el recurso electrónico, igual una revista, igual el periódico, lo cual también les ha dado a estos medios tradicionales acercarse a las nuevas generaciones, pero también les han permitido transformarse y también pues obviamente tener más ingresos de la venta de publicidad, no solamente en sus medios impresos, sino electrónicos, y
darnos información instantánea de lo que está sucediendo en el mundo en instantes o segundos. Gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, surgieron las famosas bibliotecas virtuales o también las llamadas bibliotecas sin muros, a los cuales muchas instituciones, especialmente educativas, proporcionan estos servicios no solo a sus estudiantes, docentes y administrativos, sino también al público general. Y es muy importante mencionarlo porque una biblioteca digital no solo... Permítanme, estoy conectando aquí mi... No quiero que se desconecte o se apague. Ahí está. Mi computadora a la luz, listo, ya. Entonces les comentaba yo, perdón, no solo es un almacén, una biblioteca digital o biblioteca sin muros, sino también es un elemento que no solo nos ofrece recursos de información electrónica, sino servicios a los lectores, ya seamos de su comunidad estudiantil o no, como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo en línea o automáticamente, como es las bibliotecas Vasconcelos, la red de revistas de bibliotecas digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no solo nos deja ver pues los libros que tienen en sus stands, sino que nos permite también acercarnos a sus revistas digitales, a sus bases de datos también electrónicas, que nos permite ver tanto fragmentos o en la totalidad algunos artículos o libros o tesis, etc. También existen bibliotecas como la del CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. También se encuentra, entre otras tantas, el acervo de la Hemeroteca Nacional Digital de México, la cual podemos acceder en línea y gratuitamente, la de la Real Academia de la Lengua Española, donde concretamente nos coloca todo el diccionario del idioma español en línea, el cual brinda una ayuda para resolver dudas, significados, usos y sinónimos del español, como en el caso de México, acceder al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Y es que estas bibliotecas virtuales son recursos muy importantes con los que ustedes se deben de familiarizar y entender que para cuestiones académicas necesitamos fuentes confiables y viables. Y justo estas bibliotecas virtuales nos van a ayudar y bueno, nos ayudan a ustedes y a mí a tener referencias confiables de artículos, de libros y demás que nos pueden apoyar en el ámbito académico. Internet, pues como sabemos, es una red informática que nos permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información, acceder a través de acceso remoto, servicios de acceso remoto entre computadoras o telnet, correo electrónico, la transferencia de archivos y el famoso World Wide Web o WWW, que funciona bajo el protocolo HTTP. Dentro de estos tenemos los navegadores generales, que son programas informáticos o softwares que nos permiten acceder a la información, en particular en donde encontramos archivos en formatos de texto, video, audio o imagen, y los que son académicos, que son especializados, que nos dan búsquedas más serias y que los resultados que se encuentren pues son referencias de instituciones nacionales e internacionales en diferentes idiomas, pero de investigaciones académicas, ya sea de estudiantes, docentes e investigadores, ya sea en revistas estudiantiles, científicas, bases de datos, etc. Uno de los más utilizados o el más conocido es dentro del mismo buscador Google, le ponemos Google Académico y este nos va a dar resultados especializados de un tema en particular. Red de revistas de científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalic, que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México,
cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional. Y es que gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones desarrolladas por el teléfono, el telégrafo, etcétera, nos permiten acceder y entender y han cambiado la forma en cómo nosotros nos aprendemos, trabajamos y demás. Y es que en los últimos 200 años estas invenciones tecnológicas permiten este intercambio de información y el desarrollo de estas tecnologías de la información y comunicación o TIC que se han convertido en elementos indispensables a través de dispositivos tecnológicos que modifican nuestra forma de aprender, conocer, hacer y convivir, como les comentaba hace unos segundos. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? A grosso modo, María. Por el momento no, maestra, Por el momento no, Nada, maestra, Entonces gracias. yo les comentaba, bueno, siempre es importante decirlo que yo de pronto pues tengo como 30 minutos, un poquito menos, para explicarlos un poco pues algunos elementos y temas de la unidad. Pero ustedes recuerden y les sugiero que revisen todos los materiales que cada semana se colocan en plataforma para que aumenten y desarrollen su aprendizaje. ¿Qué actividades hay que entregar en esta primera semana? Pues las siguientes. La actividad integradora 1, buscar información. Les comento que es la única actividad donde nos da en el módulo como tal como una plantilla para que ustedes la vayan llenando. De ahí en fuera, todas las demás actividades integradoras a partir de la integradora 2, pues les va a decir, bueno, haz un documento de tales características y ya, o con ciertos elementos. Pero solo en la actividad integradora 1, buscar información, es la única actividad en el módulo donde nos va a dar ya como tal una plantilla con una portada donde ustedes van a ir llenando todos los recursos, hacer la investigación de qué son las TICs, llenar la tabla, colocar al final una base de información confiable, en fin, todos estos elementos, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, ahorita lo veremos. Otras actividades importantes que hay que entregar son las actividades formativas 1, búsqueda de información confiable, y la actividad formativa 2, procesador de texto. Muy importante mencionarlo, que las actividades formativas ustedes tienen que responder unos cuestionarios y en el momento en que ustedes le dan clic en el botón enviar todo y terminar, hasta que ustedes le den clic en ese botón, se va a generar un intento y una calificación que se va a registrar en su portafolio de evidencias. Si ustedes están trabajando en la actividad formativa 1, por decirles un ejemplo, y están en su primer intento y van guardando sus respuestas, pero por alguna situación se tienen que salir para la plataforma, ustedes al incorporarse nuevamente se incorporan en el mismo intento. Hasta que ustedes no, les reitero, no les den clic en el botón enviar todo y terminar, no se va a generar el intento y una calificación, y de esos 3 intentos que tienen en cada actividad formativa siempre se va a quedar la calificación más alta. En el caso del ejercicio práctico uso del teclado, no es necesario subir ningún documento como evidencia de ese ejercicio de práctica, únicamente es para que ustedes revisen cuál es su tiempo de respuesta en el uso del teclado. La actividad socioemocional es un archivo PDF que ustedes van pues, revisar, descargar y responder con base en la sesión con su tutor o tutora, y una vez que ustedes ya hayan resuelto este cuestionario de actividad socioemocional, van a ingresar al cuestionario socioemocional, que es un cuestionario con un valor del 5% dentro de la calificación del módulo, y donde en este cuestionario socioemocional tienen 3 intentos pues permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de esta primera semana, es muy importante mencionarlo, hay que realizar el cuestionario de permanencia estudiantil, donde solo tienen un intento y como tal su participación o actividad de este cuestionario de permanencia estudiantil
no tiene un valor dentro de la calificación del módulo. Pero si ustedes no lo realizan, no van a poder visualizar las semanas siguientes. Entonces es muy importante que sí o sí respondan el cuestionario de permanencia estudiantil, el cual nos va a servir a Prepa en Línea CEP para ayudarlos a mejorar su experiencia dentro de Prepa en Línea CEP, y donde, reitero, es necesario que lo hagan, porque de lo contrario, si no lo realizan, no van a ver ningún elemento de la semana 12 en adelante. Entonces, por favor, háganlo. ¿Qué características tiene la actividad integradora 1? Buscar información confiable. Yo les comentaba hace unos minutos que efectivamente es la única actividad en donde la plataforma les da un documento como con una plantilla, donde ya viene una portada, las características de preguntas que tienen, de una investigación que tienen que realizar, etc. Ustedes van a descargar el documento dándole clic en la palabra fuentes de información. Van a ir resolviendo y realizando los elementos con base a las instrucciones que ahí nos piden. Una vez que ya tengan este elemento desarrollado, lo van a nombrar con el siguiente nombre o nomenclatura. Siempre van a nombrarlo con sus dos apellidos, paterno y materno. La primera letra de cada apellido en mayúscula, lo demás en minúscula, guión bajo su primer nombre. Si tienen dos o más nombres, solo hay que colocar el primero, guión bajo M01S1A1, en este caso significa módulo 1, semana 1, actividad integradora 1, y subir este documento, archivo procesador de texto, en formato .doco.docs, por favor. En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, lo que ustedes tienen que entregar en esta actividad integradora, se los comento y se los decía hace unos minutos también, perdón, tienen que subir en esta actividad integradora dos archivos. Un documento elaborado en procesador de texto y otro en hoja de cálculo, que incluyan una tabla de los datos solicitados, que lo que ustedes, y el objetivo de esta actividad integradora 2 es que ustedes aprendan a usar un archivo en documento procesador de texto Word y sus diferencias, y utilicen y aprendan a utilizar también una hoja de cálculo como Excel, en donde en ambos archivos deben de colocar los mismos elementos. Obviamente el formato en Excel va a ser diferente al documento de Word, pero la idea es que ustedes generen una tabla en hoja de cálculo y que sepan también hacer una tabla, pero en documento procesador de texto Word. En ambos documentos van a crear en una hoja de cálculo y otra en un documento procesador de texto una tabla donde tiene que tener los siguientes elementos: una columna donde aparecen los años, otra columna en donde aparecen hogares en México que cuenten con computadora, y en una tercer columna hogares en México que cuenten con conexión a internet, y en una cuarta columna van a ser la división, más bien la resta de estas cifras. Pueden utilizar obviamente los datos que se les están colocando en este ejercicio para el desarrollo de su tabla, ¿de acuerdo? Tanto para la que van a hacer en Word como la que van a hacer en hoja de cálculo. En el caso de en ambas tablas, reitero, pues van a agregar los mismos elementos en ambos documentos. Y van a buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y consulten mínimo dos fuentes distintas a las que se proporcionaron en esta semana. Recuerden verificar la confiabilidad de la información, y a partir de lo que ustedes revisaron y leyeron, van a generar en ambos documentos una misma conclusión de al menos 12 renglones o 12 líneas sobre las implicaciones de tener acceso a Internet en la actualidad y cuál es la situación de México, y por favor coloquen las referencias o fuentes de consulta que utilizaron con base al manual de citas y referencias de Prepa en Línea C basado en APA, por favor.
En ambos documentos, aparte de su tabla, de su conclusión, coloquen las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipo de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipo de tareas utilizarían el procesador de texto? Una vez que ya tengan ambos documentos, donde obviamente tengan los mismos elementos, van a guardar el documento de procesador de texto Word con el siguiente nombre o nomenclatura: sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word, y en la hoja de cálculo o Excel lo van a nombrar con sus dos apellidos igual, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01, S1AI2, guión bajo Excel. Muy importante decirlo, María, que cuando ustedes estén directamente dentro de la actividad integradora número 2, revisen, van a primero adjuntar un archivo, le van a dar ahí a enviar, adjuntar archivo, enviar archivo, y primero van a adjuntar uno ahí en su cajita de adjuntar. Una vez que suban el primero, van a ir inmediatamente a adjuntar el otro. Es importante que revisen cuando ustedes le den clic en el botón enviar archivos, estén tanto el documento de Word como el documento de Excel, ¿de acuerdo? Para que tengan pues el totalidad de la calificación, pues deben cargar, reitero, sus dos archivos a la plataforma, y recuerden, debe estar guardados en el caso del archivo procesador de texto en formato .doc o .docs, y en el caso del archivo de hoja de cálculo en formato o extensión .xl o .xlsx, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de la actividad integradora 1 y la actividad integradora número 2? María Nili. ¿Nili o Niji? Por el momento no, maestra. Por el Gracias. momento no, maestra. ¿Y es Nili Gracias. o Niji? Dime, por favor, no estoy Se pronunciando. pronuncia Nili. Nili. Se Entonces no lo pronuncia estoy Nili. pronunciando mal. Muchas gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, actividad formativa 1. Yo les comentaba hace unos minutos. Las actividades formativas son cuestionarios, son exámenes en línea, en donde ustedes pueden estar haciendo su actividad. Es muy importante mencionarlo. Si por alguna situación alguien dice, chin, dejo uno en blanco y me lo va a responder, lamento decirle que no. Si ustedes dejan en blanco alguna pregunta y le dan clic en el botón enviar todo y terminar, les va a generar un intento y una calificación. Obviamente las preguntas que no respondieron pues se las van a colocar en negativo. Entonces por ello es importante que ustedes, antes de darle clic en el botón enviar todo y terminar, revisen que hayan contestado y respondido todas las preguntas para que pues se generen un intento. Si ustedes en su primer intento sacaron un 10, pues, o el 100%, pues ya no es necesario hacer un segundo y un tercer intento. Pero si por alguna situación en el primer intento sacaron un 5, pues en el segundo sacaron un 8 y en el tercero sacaron un 7, no se preocupen, siempre va a quedar la calificación más alta. En el ejemplo que les acabo de dar, pues la segunda calificación fue un 8, esa quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, si es necesario, si usted tienen 3 intentos, no es necesario que los utilicen los 3, pero pues yo siempre les digo, si tienes la posibilidad de aumentar tu calificación, pues haz los 3 intentos en las actividades formativas. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. En ella identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, en ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word. Por ello, la importancia que revisen la guía de uso de Word, ¿de acuerdo? Para que no solamente utilizan y aprendan a utilizar Word y cómo hacer una tabla, sino también para que sepan y les apoyen el desarrollo de dicha actividad formativa número 2. Les reitero, esta primer semana es la única semana dentro de este módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 77, grupo 19,
para que ustedes voten para definir el horario de los espacios de aprendizaje, que reitero, pues se encuentra ahí dentro de la plataforma al lado de novedades. Solo esta semana tienen la posibilidad de pues votar, ahora sí literal, el horario más votado es el que se quedará. Yo les reitero, yo coloqué el día de hoy miércoles el horario a las 8 de la noche, de 8 a 9, es una duración de 1 hora, y en el caso del viernes es de 9 a 10, no son obligatorias, pero si ustedes ingresan y participan activamente, pues son puntos extras que les ayudan para mejorar su calificación, no así como un punto son décimas o cuestiones, eso no lo veo tanto yo, sino ustedes lo ven más bien reflejado al final, ya cuando terminan el módulo, en su portafolio de evidencias, ¿vale? Entonces ahí por favor háganme favor de votar dentro de la plataforma, al lado de novedades, definamos el horario para nuestras sesiones, tanto el horario del miércoles y el horario del viernes. Y ahí les comento que al lado de novedades está pizarra de sesiones, donde se publican 24 horas de la realización de estos espacios abiertos de aprendizaje, las ligas para estas sesiones sincrónicas, pero también ahí en pizarra de sesiones, una vez terminado, finalizado por parte de una servidora, su asesora virtual maestra Navia Reyes García, las grabaciones de estos espacios abiertos que subo a YouTube, pues les comparto ahí las ligas de las grabaciones por si tienen alguna duda o comentario y quieren revisar la grabación, ahí se les deja, ¿vale? Y recuerden pues que en el caso de ejercicio práctico uso del teclado, es un ejercicio que evalúa la velocidad con la que escriben con el teclado. Les reitero, pues no es necesario que suban ningún documento de evidencia a la plataforma, únicamente es para que ustedes se orienten respecto a la rapidez con la que ustedes escriben en el teclado, pero que reitero, pues no hay que subir nada de esa evidencia, de este ejercicio de práctica a la plataforma. Les reitero que la actividad socioemocional es un PDF interactivo que ustedes tienen que descargar, resolver y llenar con base a la sesión con su tutora o su tutor, y una vez que ya hayan resuelto pues están listos para responder el cuestionario socioemocional, que tiene un valor del 5%. Les comento que ustedes en esta primera y en la tercera semana tienen que hacer un cuestionario socioemocional. En este caso, esta primera semana, este cuestionario socioemocional les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la elección de habilidades socioemocionales de esta primera semana, donde cada cuestionario socioemocional, les reitero, el de la primera semana tiene un valor del 5% y otro 5% el de la tercera semana. Cada actividad integradora tiene un valor de 7% dentro de la ponderación. Ustedes lo pueden ver ahí en la sección evaluación. Son 6 actividades integradoras y bueno, en este caso pues se entregan 2 cada semana, 2 en la primera, 2 en la segunda y 2 en la tercera semana. Y en las actividades de la semana 4, pues la semana 4, semana integradora, es una semana donde tiene un gran peso de 43 puntos de las actividades de esa semana. Y bueno, no nos adelantemos porque luego se me ponen más estresados. ¿De acuerdo? Entonces, este cuestionario socioemocional, recuerden realizarlo y una vez que lo finalicen, hagan clic en el botón enviar todo y terminar para que se registre en su portafolio de evidencias. Mientras ustedes, igual que en las actividades formativas, no hagan clic en ese botón enviar todo y terminar, para plataformas siguen en el mismo intento y pueden continuar y retomarlo al ingreso, eso sí, antes del cierre de la semana, que es el domingo 6 de julio de 2025 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México. Recuerden, muy, muy importante, que contesten la encuesta llamada cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en línea CEP, pues en caso de no realizarlo, no van a poder visualizar las semanas siguientes de este módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77. Y bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí, María?
No, maestra, no tengo ninguna duda. No, maestra, Gracias. no tengo ninguna Pues duda. no me resta Gracias. más que agradecerle su presencia. Recuerden que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo de la semana 1, pero sobre todo les reitero pues que si tienen cualquier duda de preferencia háganmelo saber y a llegarme su duda o comentario dentro de la mensajería, dentro de la plataforma. En la parte superior derecha está el icono del globo de mensajería, de comunicación, y cualquier duda pues estoy ahí para responderle. Recuerden que pues trabajo de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche, y los sábados y domingos también ingreso a partir de las 4 de la tarde para si tienen alguna duda, con gusto responderles. Y pues no me resta más que agradecerles y darles la bienvenida a este módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 77 del grupo 19. Muchas gracias a todos. Bueno, María, que tenga excelente noche. Descanse. Gracias, maestra, igualmente. Pase Hasta bonita Gracias, luego. noche. maestra, Igualmente. igualmente. Pase bonita noche. Bye.